Bienvenidos una vez más al podcast donde exploramos las sombras que se esconden detrás de la realidad. Soy Ana y como siempre me acompaña mi compañero en lo macabro, Javier. Hola a todos, gracias por sintonizarnos. Ana, el tema de hoy es uno que personalmente me pone la piel de gallina porque no estamos hablando de ficción, ni de monstruos de películas. Hoy hablaremos de historias de terror que sucedieron de verdad. Exacto, porque no hay nada más aterrador que lo que sabemos que fue real. Y para empezar, quiero llevarlos a un lugar remoto, a una granja en Alemania en el año 1922. Hablemos del caso de Hinterkaifeck. Empiezas fuerte. Hinterkaifeck es la definición de un misterio escalofriante y sin resolver. Para quienes no lo conocen, era una pequeña granja aislada del pueblo más cercano donde vivía la familia Gruber, una pareja de ancianos, su hija viuda, Victoria, y los dos hijos de ella, Cecilia y el pequeño Joseph. También había una criada. La historia se pone rara meses antes de los asesinatos. El padre de la familia, Andreas Gruber, le contaba a los vecinos que había encontrado huellas en la nieve que venían del bosque y se dirigían a la granja, pero no había huellas de regreso. Era como si alguien hubiera entrado a la propiedad y nunca se hubiera ido. Y no solo eso, escuchaban pasos en el ático, ruidos. Andrea subió a revisar varias veces, pero nunca encontró a nadie. También desapareció un juego de llaves de la casa y encontraron un periódico de Múnich en la propiedad, un periódico que nadie en la familia había comprado. Imagina esa tensión, saber que algo o alguien está rondando, quizás incluso dentro de tu propia casa, pero no puedes verlo. De hecho, la criada anterior había renunciado 6 meses antes, diciendo que la casa estaba embrujada. La nueva criada, Maria Baumgartner, llegó el mismo día en que todo terminó, el 31 de marzo de 1922. Y aquí es donde la historia se vuelve una masacre. Días después, los vecinos se extrañaron porque nadie de la familia Gruber había ido a la iglesia ni la niña había ido a la escuela. Fueron a investigar y se encontraron con una escena de pesadilla. Descubrieron los cuerpos de 4 de los miembros de la familia en el granero, apilados uno sobre otro y cubiertos de heno. Habían sido asesinados brutalmente con un pico. Luego, dentro de la casa, encontraron el cuerpo del pequeño Joseph en su cuna y el de la nueva criada, Maria, en su habitación, todos asesinados de la misma forma. Pero aquí viene lo más escalofriante de todo, lo que convierte esto en una historia de terror puro. La autopsia determinó que la masacre ocurrió el viernes por la noche, pero los vecinos vieron humo saliendo de la chimenea durante todo el fin de semana. Alguien alimentó al ganado, alguien comió en la cocina. Quienquiera que los mató, se quedó a vivir en la casa con los cadáveres durante varios días. Es inconcebible. El nivel de sangre fría. Se investigó a más de 100 sospechosos a lo largo de los años, pero nunca, hasta el día de hoy, se ha resuelto el caso. No se sabe quién lo hizo ni por qué. El motivo del robo fue descartado porque encontraron dinero y objetos de valor en la casa. El horror de Hinterkaifeck es el horror a lo desconocido. Un intruso invisible que te acecha y que después de cometer el acto más atroz, simplemente se queda. Es una violación total de la seguridad del hogar. Totalmente. Es un terror muy físico, muy tangible. Pero hay otro tipo de terror, uno que no viene de afuera, sino de dentro. Y para eso quiero que hablemos de un caso que inspiró una película muy famosa, El exorcismo de Anneliese Michel. Sí, este caso es perturbador en un nivel completamente diferente. Aquí la línea entre la enfermedad mental y la posesión demoníaca se vuelve increíblemente borrosa. Estamos en Alemania de nuevo, pero ahora en los años 70. Anneliese era una joven universitaria, devota católica, que de repente empezó a sufrir ataques epilépticos. Empezó con un diagnóstico médico, sí, pero su condición empeoró. Fue internada en un hospital psiquiátrico, pero los medicamentos no parecían ayudar. Empezó a tener alucinaciones mientras rezaba, escuchaba voces que le decían que estaba maldita y desarrolló una aversión extrema a los objetos religiosos, crucifijos, agua bendita, etc. Ella misma y su familia se convencieron de que no era una enfermedad médica,
sino que estaba poseída por demonios. Desesperados, buscaron ayuda en la Iglesia Católica. Al principio se negaron, pero después de mucha insistencia y de que un padre afirmara ver signos de posesión, se autorizó el rito del exorcismo en secreto. Y lo que siguió fue casi un año de infierno. Se realizaron 67 sesiones de exorcismo, 1 o 2 por semana. Existen grabaciones de audio de estas sesiones y son aterradoras. La voz de Anneliese cambia drásticamente, habla en diferentes lenguas, gruñe, insulta y blasfema con una ferocidad increíble. Ella misma afirmaba estar poseída por 6 demonios, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote y Hitler. Durante este tiempo dejó de comer. Decía que los demonios no se lo permitían. Se golpeaba a sí misma, se rompía los ligamentos de las rodillas por las genuflexiones constantes. Las fotos de su estado final son devastadoras. Perdió una cantidad de peso impresionante. Finalmente, el 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. La causa oficial fue malnutrición y deshidratación. Sus últimas palabras a los exorcistas fueron: «Rueguen por mi absolución», y a su mamá le dijo: «Mamá, tengo miedo». La historia no termina ahí. El Estado alemán abrió una investigación y los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia. Fueron declarados culpables, pero recibieron sentencias suspendidas. El caso abrió un debate mundial. ¿Fue Anneliese víctima de una posesión demoníaca real o una joven con una enfermedad mental grave que fue trágicamente maltratada por un ritual arcaico? Escuchar las grabaciones te hace dudar. Los médicos dicen que todo puede explicarse con psicosis y el poder de la sugestión en un entorno familiar y religioso muy intenso, pero los creyentes dicen que ninguna enfermedad mental puede explicar los cambios de voz, las lenguas que supuestamente hablaba sin haberlas aprendido o su fuerza sobrehumana. A diferencia de Hinterkaifeck, donde el horror es un asesino sin rostro, aquí el horror es la batalla dentro de la mente y el alma de una persona, y la aterradora incertidumbre de no saber qué era real. ¿Qué es más aterrador? ¿Un hombre con un pico escondido en tu granja o demonios que te consumen desde dentro? Creo que ambos exploran nuestros miedos más profundos, el miedo a la violencia arbitraria y el miedo a perder el control de nuestra propia mente, de nuestro propio ser. Son 2 caras de la misma moneda del terror real. Exacto. Y nos dejan con más preguntas que respuestas, que es la marca de una verdadera historia de terror. Bueno, creo que con estas 2 historias hemos dejado la atmósfera bastante cargada por hoy. Definitivamente. Esperamos que se queden reflexionando como nosotros sobre estos ecos de lo real que superan cualquier ficción. Gracias por acompañarnos en otra edición de Noches de Pavor. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse para no perderse nuestro próximo episodio. Y recuerden que a veces las peores pesadillas son las que nos esperan al despertar. Dulces sueños.